un viaje que no solo cruza fronteras geográficas, sino también cruza paisajes del alma. La migración es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, lo decía Ginés también hace un momento, pero a menudo puede pasar que nos olvidemos de que detrás de las cifras hay una dimensión espiritual que sostiene al migrante, que sostiene al caminante, al que camina y que migra, ¿no? Es importante tener en cuenta que la hospitalidad, que la acogida se ejerce también no solo con el corazón, sino también con la cabeza. En esta mesa redonda que vamos a tener aquí, en este espacio de diálogo, vamos a intentar ver cómo la fe y la espiritualidad actúan de brújulas en ese camino de migración que muchas veces está lleno de incertidumbres, ¿no? Y cómo la cultura del encuentro puede transformar tanto al que llega como al que acoge y recibe, ¿no? Vamos a presentarnos un poquito, aparte de esta presentación que ha hecho Ginés de Mir, como director del Secretariado Diocesano de Migración hacia Alicante, pues ellos se van a presentar, ellos y ellas, y van a decir un poquito pues, su nombre, su país de origen, su situación actual, ¿no? Y cuánto tiempo llevan aquí en España, ¿vale? Mónica. Soy Mónica, soy argentina, hace 20 años que estoy acá en España, tengo 3 hijos y soy abuela también, trabajo en una empresa de limpieza. Vale, suficiente. Pasamos para acá. Mi nombre es Amílcar, soy chileno, llevo en España 4 años, poco más de 4 años. De profesión soy profesor, pero aquí soy recepcionista de un hotel y de un camping y bueno, eso. Hola, soy Marí de Filipinas. Soy dependiente de bisutería. Mi español es muy poco, perdón. Y hace 1 año y 3 meses aquí en España. Muy bien. Como veis, el español del Marí, ella va a leer un poquito su reflexión, pero el español de Marí va mejorando mucho con el tiempo. Ellos son matrimonio, están casados, ¿vale? Como introducción a esta mesa redonda, voy a intentar definir las palabras que aparecen en el título de esta mesa redonda, ¿no? Espiritualidad. La espiritualidad vendría a ser la búsqueda humana del significado, del propósito, de conectar con algo más grande que uno mismo. Es una cualidad, es un estilo de vida que puede estar o no ligado a una religión organizada o una religión institucional, y se centra en una experiencia interior, en la trascendencia, en el bienestar del espíritu. La espiritualidad y la fe están relacionadas. La fe viene a ser esa confianza o convicción profunda en algo que no se puede ver o no se puede demostrar físicamente. En un contexto espiritual, la fe vendría a actuar como el fundamento, como la base sobre la cual se constituye la espiritualidad. Es esa seguridad de que existe algo más. Podríamos resumir y decir que la fe es a menudo el ingrediente fundamental dentro de la espiritualidad, mientras que la espiritualidad es ese sentimiento de conexión, la fe es la convicción que sostiene esa conexión, incluso en los momentos de incertidumbre, ¿vale? La otra palabra sería emigrante. Emigrante se refiere a la persona desde el punto de vista del lugar que abandona. Es el que sale de su patria. También podemos hablar de inmigrante,
que se referiría entonces a la persona desde el punto de vista del lugar de destino. Es quien entra o quien llega a un nuevo país para establecerse. Pero yo me voy a atrever a dar otro término, más genérico, y que engloba estos dos. Persona migrante. Describe este término a quien se traslada desde su lugar de residencia habitual sin importar la dirección o sin importar el motivo, ya sea de forma voluntaria, buscando nuevas oportunidades, o de forma forzada, huyendo de conflictos, huyendo de desastres, etc. Yo creo que podríamos priorizar este uso de persona migrante o persona en situación de movilidad por varias razones. Una sería poner a la persona en el centro. Anteponer la palabra persona recuerda que antes que cualquier estatus administrativo hay un ser humano con unos derechos fundamentales. La otra razón sería para evitar la deshumanización. Muchas veces el término inmigrante se carga de connotaciones negativas o se reduce a categorías legales. Usar un lenguaje correcto para hablar de estas personas es vital para salvaguardar su dignidad. Y una tercera razón podría ser que persona migrante es un término más inclusivo, porque cubre realidades que otros términos omiten, como el tránsito, ese tiempo que pasan entre países intermedios, o también la migración interna, ¿no? Por lo tanto, creo que es preferible utilizar la expresión personas migrantes para recordar que el centro de nuestro debate es la vida y la dignidad humana más allá de cualquier frontera administrativa. Si unimos estas dos palabras, nos sale el tema de esta mesa redonda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad de la persona migrante? Pues podríamos referirnos a tres dimensiones, ¿no? Una sería el vínculo con lo trascendente, otra sería la búsqueda de sentido y otra sería la conexión con los demás y con la creación. Cuando hablamos de ese vínculo con lo trascendente, estamos hablando de una conexión con algo más que nos supera. Para la persona migrante suele ser el ancla que evita que naufrague emocionalmente. Se manifiesta en la oración, en la confianza en la providencia o en el sentimiento de estar bajo una protección divina que no entiende de fronteras. Cuando hablamos de la búsqueda de sentido, es la respuesta a una pregunta. ¿Para qué estoy haciendo este sacrificio? La espiritualidad dota de significado al sufrimiento y al esfuerzo del viaje. No es solo moverse de un lugar a otro, sino avanzar hacia una vida con mayor dignidad y con mayor propósito. Y finalmente, la conexión con los demás y con la creación es la capacidad de ver al otro, a la otra, como un hermano, como una hermana, no como un rival. En la espiritualidad de la persona migrante, esto se traduce en una solidaridad en el camino. Compartir el pan, el agua, la palabra de aliento con quien está en la misma situación. La espiritualidad es ese territorio interior que el emigrante nunca deja atrás. Es como una maleta invisible donde la persona migrante guarda sus valores, su esperanza, su fuerza para resistir. Mientras que la religión puede aportar una estructura o unos ritos o un grupo o una institución, la espiritualidad es esa llama interna, esa sed de justicia y de paz interior que persiste incluso cuando el emigrante no tiene un templo o una iglesia cerca.
En este contexto de la espiritualidad, hablar de personas migrantes es hablar de alguien que atraviesa también un duelo migratorio. Es un proceso psicológico y espiritual donde podemos decir que las personas migrantes pierden algunos vínculos, la familia y los amigos, la lengua, la cultura, la tierra, el paisaje, el estatus social, el grupo de pertenencia y, de alguna manera, los riesgos para su integridad física. La persona migrante es un caminante. Es una metáfora de la condición humana. Incluso muchas tradiciones religiosas ven la vida como una peregrinación. La persona migrante es quien encarna esa verdad de manera radical. Alguien que entiende que su hogar no es un código postal, sino una red de relaciones, una paz interior. Cuando hablamos de persona migrante no hablamos de un problema ni de una cifra, sino de un corazón que está en tránsito, en camino. Hablamos de alguien que ha tenido la valentía de desnudarse de su entorno para buscar una vida que su lugar de origen le negaba. Antes de dar paso a los compañeros y compañeras que están aquí en la mesa, os voy a proponer que hagamos una pequeña dinámica, muy sencilla, no hay que moverse del sitio, ¿vale? Solamente hay que cerrar los ojos durante 10 segundos, o 15, cada uno los que necesite. Imaginad que tenéis que salir de vuestro país con una maleta donde no cabe nada material. Si tuvierais que meter en esa maleta un valor, una creencia, un recuerdo espiritual, algo que te dé fuerzas para sobrevivir en cualquier parte del mundo, ¿qué sería? Podemos pensar en una palabra, en una frase corta, la confianza, saber que no estoy solo, recordar las oraciones de mi abuela que me enseñó a rezar, o la esperanza en un futuro mejor. Nos lo guardamos y si queréis después al final, como hay un momento de diálogo, pues se puede compartir, ¿vale? Hoy nos acompañan esas 3 personas y hay una cuarta persona que al final no ha podido venir por motivos de salud. Él es Olegario, que es de Guinea, de Guinea Ecuatorial, y trabaja con nosotros en el Secretariado de Migración. Él es graduado social y está también en el equipo de acogida, en el equipo jurídico. Él nos ha pasado su reflexión por escrito, ¿vale? Después de que vamos a hacer unos 4 bloques, ¿no? Después de que cada uno hable de su bloque, yo voy a leer un poco la reflexión de Olegario también, ¿vale? Vamos a plantearnos 4 momentos en ese proceso migratorio, ¿no? La partida, el tránsito, la llegada y que tiene un poco de transformación todo este proceso, ¿vale? Vamos a poner un poco encima de la mesa vuestras reflexiones, ¿vale? Vuestro testimonio como personas migrantes que habéis experimentado, vivido este proceso y también con una espiritualidad y con una fe, ¿vale? La primera pregunta que yo os lanzo es ¿qué papel jugó la fe o la esperanza espiritual
en esa decisión de dejar vuestro país de origen, ¿vale? Y también un poquito cómo se transforma la relación con lo sagrado cuando uno se convierte en un extraño en tierra ajena, ¿vale? La primera pregunta es la fe. Cuando salimos de nuestros países, es el motor de nuestra vida la fe, porque es muy duro salir de allá, ¿no? Y la esperanza espiritual. Juegan dos papeles fundamentales y multifacéticos en la vida de nosotros cuando salimos de nuestros países, porque también los preguntamos cuando llegamos, ¿con qué lo vamos a encontrar? Entonces, sin fe no podríamos hacer este viaje. Tampoco sin fe no podríamos llegar. No podríamos llegar. La fe los hace cuando llegamos como un escudo emocional. Es un choque que tenemos acá, aunque hablemos el mismo idioma, ¿no? Con diferentes, ¿cómo lo digo? Diferentes formas de nombrar las cosas. Significado. Los significados de las cosas, claro, se encuentra uno también con ese problemita. Aparte del problema que tiene, también un poquito la lengua hace un problemita. Y sí, es bastante difícil. Venimos con un duelo, dejamos una vida atrás. Y venimos soñando que vamos a encontrar una vida, pero es difícil. Entonces, sin fe y sin Dios no podríamos lograr. Por lo menos yo no hubiese podido lograr ni mi familia esto. Era mi sostén. Era a quien recurría en cada momento de mi vida. Señor, ¿cómo hago? ¿O cómo empiezo esta mañana? ¿O cómo vivo con mis hijos? Es muy difícil sin Él. Necesitamos encontrar un lugar a donde también los acojan, los hagan sentir parte de ustedes. ¿Es difícil? Sí, es súper difícil. Pero bueno, hay que intentarlo y seguir creyendo que Dios los abre puertas en todo momento. En mi caso particular, yo no estaba ligado a la iglesia antes de venir, sino que fue después de llegar. Yo vine en el 2022 junto con mi familia. Para nosotros fue un proceso más sencillo de lo normal porque yo ya tenía nacionalidad española antes de venir por la ley de memoria histórica. Entonces yo en ese momento, antes de llegar, no estaba ligado a la fe, pero sí tenía una cierta intuición de volver, porque yo soy bautizado, pero nunca hice la primera comunión, nunca hice la confirmación. Y aquí yo llegué el 2022 y vi el Semana Santa y me convencí de que quería acercarme a la iglesia. Entonces, en un primer momento, antes de venir, yo no me basé en la fe para apoyarme. Pero una vez aquí, sí se convirtió en un pilar fundamental para poder solventar las diferentes situaciones que uno encuentra, que uno entra en situaciones de riesgo tratando de hacer todas las cosas bien, pero igual se presentan estas situaciones. Y en ese contexto yo me apoyé tanto en la parroquia, donde yo empecé a hacer mi grupo de catequesis, como en la oración personal. Eso para mí fue un pilar para poder solventar las situaciones que se iban presentando. Cuando me fui de Filipinas, no me fui porque quisiera escapar y empezar de nuevo sola. Me fui porque elegí el amor. Mi esposo y yo hablamos sobre nuestro futuro antes de casarnos y ambos sabíamos que mudarnos a España sería la decisión más práctica. Nos ayudaría a
a orar, a construir algo estable y prepararnos para la familia que esperamos tener algún día. Pero incluso cuando algo es práctico, aún puede romperte un poco el corazón. Crecí en un hogar muy católico. La fe no era solo algo que hacíamos los domingos, era parte de quienes éramos. Mi abuela era muy activa en nuestra parroquia, era la líder de las mujeres en nuestra división parroquial. Mi mamá también estaba muy involucrada. El servicio en la iglesia era algo normal en nuestra familia. Estudié en un colegio católico y siempre me sentí bendecida por esa formación. Crecí llevando conmigo un rosario y una cruz y todavía los llevo conmigo hasta hoy. Aquí y aquí. Es de mi abuela. Durante 3 años, desde los 15 hasta los 17 años, serví como catequista, enseñando a años de 4 a 9 años y preparándolos para su primera comunión. Pasaba mis veranos así. Enseñarles sobre Dios fortaleció mi propia fe. Sentía que estaba devolviendo algo sagrado. Así que cuando decidí irme, no solo estaba dejando un país, estaba dejando una comunidad de fe que me formó. Antes de mudarme, recé en silencio. Siempre he rezado en silencio. La oración para mí nunca ha sido ruidosa. Siempre ha sido profundamente personal, solo Dios y yo en conversación. Le pregunté si ese era el camino correcto. Le pedí valentía. Y aunque tenía miedo, sentí una paz serena. Gracias. Olegario nos dice que cuando vine a Zaragoza en el 2012 para estudiar, mi fe ya venía con una fe católica que recibí gracias a mi abuela. Mi fe era el cimiento de mi vida gracias a mi familia y a mi formación en la fraternidad misionera Vermont Day. Esa fe fue mi ancla, me dio la seguridad de que al cruzar fronteras no caminaba solo. Partí con una maleta invisible llena de valores y la esperanza de que mi proyecto de estudios era en realidad un camino hacia una vida con mayor propósito. Considero que cuando una persona se convierte en extraño en tierra ajena, como me sentí yo en su día, lo sagrado deja de ser un lugar geográfico, tal y como lo era mi anterior comunidad cristiana, y pasó a convertirse en una experiencia de encuentro. Pasé a entender que Dios no está solo en una comunidad católica. Dios está en todos lados y que para encontrarlo hay que ir hacia afuera, no hay que encasillarse en un lugar concreto. Lo sagrado lo encontré en la transformación del mundo. Vale, el segundo bloque o el segundo paso sería ese proceso de tránsito, ¿no? Durante los momentos de mayor vulnerabilidad en el trayecto, ¿la espiritualidad ha sido un refugio o se ha visto cuestionada? ¿O de qué manera esas prácticas espirituales, la oración, las rituales, los sacramentos, la meditación, ayudan a gestionar ese miedo y esa incertidumbre en el viaje y en el camino migratorio?
fe, vuelvo a decirle, nos da la fuerza, pero sí cuestionamos, porque dejamos un mundo atrás y volvemos y llegamos acá y cuestionamos otra vez qué lo vamos a encontrar, qué va a ser de nuestra vida. Le preguntamos a Dios, ¿qué tenés en el camino en esta vida para nosotros que estamos acá? He dejado todo allá. La fe hace también que los cuestionemos a Dios. Él los permite y sí, tenemos respuesta, por supuesto, porque Él en su momento nos da la respuesta cuando encontramos el lugar a donde los tenemos que integrar en las iglesias, la oración todos los días que tenemos con Él, enseñando a nuestros hijos lo mismo que los enseñaron a nosotros, el arraigo hacia Dios. A mis nietos, yo siempre les hablo mucho de Dios. Es algo que no, aunque estemos lejos en otro lado, Dios los hace sentir que estamos siempre en su casa. Que el papá está con los brazos abiertos siempre. Y siempre los tiene ahí, en su puño. A pesar de todo, ¿no? Pasamos dificultades, no quiere decir que no vamos a pasar nada, vamos a pasar de todo, pero se pasa de otra forma, porque estando lejos de casa, ya no teniendo a nadie, aprendés a vivir la fe de otra forma. Es un motor que lo tenés que mover mucho para no decaer. Es el motor de nuestra vida, por lo menos para mí como emigrante es mi motor, y sigue siendo mi motor. Llevo 20 años acá y yo siempre peleo mucho con Dios. Le digo, Señor, me voy a retirar de esto. Señor, voy a hacer aquí. Y Dios me doblega. Al otro día estoy doblegada a los pies de Él. No puedo estar sin Él, porque es mi motor. Es quien me lleva, es mi amigo, es mi madre, es mi compañero, es todo para mí. Es mi familia en completo, esa familia que dejé allá. Y me deja a veces soñar con ese paisaje tan bonito que yo paseaba. Es mi motor, no puedo estar sin esa fe. No importa que los demás piensen diferente, a ver, en las iglesias los encontramos dificultades, pero no importa, tenemos que seguir y esperar a esa gente que está llegando, emigrando, con los brazos abiertos, escucharlo. Yo he pasado por ahí, puedo escucharlo, puedo darle ese cariño, acompañarlos en todas las cosas que más puedo, los acompaño, en todos los trámites, en todo. Yo me he metido mucho en muchas cosas, pero es porque esa persona cuando llega con un duelo tan grande que ustedes no saben, vienen rotos. Uno llega acá rota, el único que la levanta es Dios. Entonces a veces necesitamos esa acogida, ese cariñito, no lo demás, sino el cariño ese, para poderlos levantar. En mi caso, la fe también es un refugio, tanto la oración como la comunidad que rodea eso. Yo en mi caso, cuando llegué aquí, cuando uno encuentra estas situaciones difíciles, uno se empieza a cuestionar, no tanto cuestiono mi fe, sino que cuestiono ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué vale la pena el sacrificio que estoy pasando? Y en eso se da la búsqueda de propósito. Sobre todo yo llegué aquí con 27, 28, yo tengo 31 ahora. Entonces, en esa juventud, yo necesitaba encontrar un propósito o algo para que esto se justificara. Y eso para mí se reveló a través de la oración, a través del pasar tiempo en reflexión junto a Dios. Nosotros vivimos en Benidorm, y en Benidorm hay un cerro donde hay una cruz, en el cual a mí me gustaba subir, ya sea muy temprano o muy tarde, para que esté vacío, y subir y orar.
y pedir por propósito, pedir por algo que le dé sentido a la vida que estamos viviendo. Y para mí eso fue fundamental en ese periodo que yo estaba solo, porque yo llegué con mi familia, pero mi familia después se fue a los 3 meses, porque no tuvieron un buen recibimiento. Yo me quedé y estuve solo creo que 1 año y medio, hasta que conocí a Marí y ahí empezamos a organizar el tema de que ella viniese aquí. Pero ese tiempo donde yo estaba solo, sí, para mí fue fundamental la oración. Sin eso yo no me habría devuelto, porque no le habría encontrado sentido a lo que estaba haciendo aquí. Para mí, la parte más difícil de emigrar no fue el traslado físico, sino el ajuste emocional. La nostalgia llega en oleadas. A veces la provoca algo pequeño. Otras veces es simplemente la sensación de que todo lo que te resulta familiar está lejos. Yo no era una persona que fuera a la iglesia todo el tiempo en Filipinas, y aquí tampoco lo soy. La vida se vuelve ocupada, las responsabilidades se acumulan. Las presiones de la adultez, las finanzas, los trámites, las expectativas te consumen. Hay momentos en los que me doy cuenta de que he estado tan atrapada en el mundo que he olvidado dedicarle aunque sea 1 hora de mi tiempo a Dios. Y aún así, incluso en esa inconstancia, mi fe no me ha abandonado. La semana pasada, durante el miércoles de ceniza, estaba grabando un video en la iglesia. Cuando lo vi después, noté algo. La mayoría de las personas que aparecían tenían el cabello blanco. En su mayoría eran personas mayores. Sentí que solo ellas llevaban verdaderamente el peso y la comprensión de ese día que marca el inicio de la Cuaresma. Me hizo reflexionar profundamente. En Filipinas, el miércoles de ceniza se vive de manera diferente. Las iglesias se llenan, los jóvenes asisten, las familias van juntas. Hay misa cada hora, todos los días, desde a las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, de la tarde, excepto durante la pausa para el almuerzo del sacerdote. Incluso si solo asisten 2 personas, la misa continúa. La fe hace espacio para todos. Aquí, en cambio, se sentía más silencioso. Y me encontré preguntándome, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a mi generación? Nos hemos vuelto demasiado distraídos o demasiado ocupados, no sé. Dice, compañero Olegario, dice, al llegar sufrí un duelo migratorio, al perder mi grupo de pertenencia, ya que no había Verbum Dei en Zaragoza. Sin embargo, mi espiritualidad fue el territorio interior que nunca dejé atrás. En lugar de hundirme en la soledad del estudiante extranjero, mi fe me impulsó a buscar otros movimientos.
Eso me permitió gestionar la incertidumbre y entender que mi conexión con lo sagrado no dependía de una estructura fija, sino de mi capacidad de resiliencia. Vale, el tercer bloque sería un poco como la llegada, que yo creo que María nos ha introducido un poco en este tema, ¿vale? Nos preguntamos cómo cambia la identidad espiritual de una persona migrante al intentar encajar en una cultura con creencias o con tradiciones distintas. Y qué importancia tiene encontrar una comunidad que comparta o que respete o que acompañe también esa visión espiritual. Pienso yo, por los 20 años que llevo acá, ¿no?, que lo más importante que tendrían que tener la iglesia es la acogida. Eso es la base, yo creo que es la base fundamental. Hablamos mucho de acogida, pero cuesta ese motor arrancarlo. Esa es la base. Sin eso no los podemos sentir integrados, los cuesta mucho. Yo tuve la suerte, la bendición de Dios, ¿no? Yo llegué a SAC y conocí a Javi Piñedo, era párroco en ese momento de la iglesia, a Patiño, yo le digo Piñedo. A él lo conocí y yo trabajaba en la casa de él, limpiando. Y él tenía un grupo de estudio bíblico con mujeres y su mamá Nieve me insistía: Mónica, tenés que participar en ese grupo. Y un día lo agarró a Javi y le dijo: nene, Mónica, le vamos a cambiar el día y va a venir a ese grupo. Y ella tiene que integrarse en ese grupo. Bueno, empecé en ese grupo. Pero fue por eso, porque yo tuve, pero no todos tienen, cuesta mucho eso. Yo creo que lo que más tenemos que practicar en las iglesias es la acogida. Es preguntarle en qué han estado en su país, en qué lugares han trabajado dentro de la iglesia. Se puede compartir esas dos partes, súper bien. No tiene por qué competir, esas dos partes se unen y eso se puede trabajar muy bien. Esa es mi opinión sobre la cosa. Yo la verdad es que como chileno no entiendo una diferencia sustancial cultural o lingüística entre Chile y España. O sea, hablamos el mismo idioma y la cultura en general es casi idéntica. Lo que sí sentí con respecto a lo que decía mi compañera, yo cuando llegué a Benidorm fui a la parroquia donde yo vivía. Y el padre José Luis de Benidorm hizo una labor increíble con mucha gente, no solo conmigo. En el sentido que yo entré a la iglesia y inmediatamente él me abre los brazos, creo que literalmente. Y él arma este grupo de catequesis para adultos, que más que eso es un grupo de acojo a migrantes. El 90% de los que estábamos ahí éramos de Hispanoamérica. Cubanos, colombianos, yo chileno, venezolano estaba Luz también. Y en ese grupo yo me fui dando cuenta, haciendo conciencia de una cercanía cultural con otros países de Hispanoamérica que yo en su momento no lo entendía de esa manera. Ese grupo que armó el padre era toda la semana, los miércoles nos juntábamos, y era catequesis, pero también era un espacio donde nosotros podíamos hablar de los problemas que estábamos pasando. Podíamos hacer una especie de ayuda, si es que alguien tenía algo que le faltaba a otro, un contacto, que es muy importante siempre. También incluso el padre llevaba Cáritas y a veces nos daba comida, cosas a los que más le hacía falta. Era un espacio que para mí fue muy importante para
mantenerme, como digo, sentirme acogido en la comunidad. Lo que pasa es que luego de que terminó la catequesis, duró 1 año y medio más o menos, ese grupo se disolvió y si bien yo seguía yendo a la iglesia, ahí sí que sentí que hubo una pérdida de comunidad. Porque como dice mi esposa, la mayoría de las personas que van a misa son personas mayores. Y no encontraba yo con quién hablar o con quién congeniar. Y también en la sociedad fuera de la iglesia, en mi trabajo, con mis amigos, mi fe siempre se cuestiona. Que por qué estaba haciendo eso, que no, yo creo que es normal ahora, como todos lo entendemos normal, que en el mundo moderno no se acepta la religión católica, sino que se cuestiona, y otras no. O sea, siempre se ataca esa fe. Y en ese sentido Chile y España son iguales. Los medios siempre se ve esa crítica. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que un poco acostumbrarse a estar sin comunidad, pero no es lo ideal, claramente. Vivir aquí en España, otro país católico, me ha demostrado que compartir la misma religión no siempre significa compartir la misma forma de vivir la fe. En casa, la fe se siente viva, vibrante, entretejida en la vida cotidiana. Las escuelas, los centros comerciales y los aeropuertos tienen iglesias, o al menos una capilla donde los viajeros se detienen para rezar y reflexionar. Aquí, en cambio, se siente más reservada. Le he dicho muchas veces a mi esposo que casi no veo niños ni adolescentes en la iglesia. En su mayoría es la generación mayor la que permanece fiel en la asistencia. Y esa observación me ha hecho mirar hacia adentro. Me di cuenta de que ya no puedo depender del entorno para dar forma a mi espiritualidad. En Filipinas estaba rodeada de ella, mi familia, mi escuela, mi parroquia. Aquí mi fe se siente reducida a su esencia. Ya no se trata de tradición ni de rutina, se trata de una decisión personal. Ahora mi fe vive en mis oraciones silenciosas, en el rosario que todavía llevo conmigo, en la cruz que descansa cerca de mí, en los pequeños momentos en los que hago una pausa y susurro, Señor, guíame. La migración ha hecho mi fe más silenciosa, pero también más profunda. Gracias. Nos dice el compañero Legario que mi identidad espiritual se transformó profundamente a través de la cultura del encuentro al unirme a la JOC. Pasé de una fe de herencia a una fe protagonista, más cercana y práctica. La JOC, la Juventud Obrera Cristiana, me enseñó que la espiritualidad no es solo rezar, sino tomar conciencia de clase, pasar de ser alguien a quien le pasan las cosas a ser un sujeto con conciencia de su situación social y capacidad para transformar el mundo. El último bloque nos invita a reflexionar sobre cómo pueden ser las comunidades de fe facilitadoras de una cultura o de una ciudadanía inclusiva y hospitalaria, y también qué nuevas dimensiones de la espiritualidad habéis descubierto gracias a esta experiencia
de la migración? Lo primero que he descubierto en la fe, que yo la practico más acá que en Argentina, porque he necesitado más a Dios. La practico permanentemente, vuelvo a decir, es todo para mí. Yo pasé un momento difícil, soy viuda, y ese momento hace por ahí, teclea un poco la fe de uno, ¿no? Señor, ¿por qué me quedo sola? Pero no me quedé sola. Yo me quedé con Él y Él me sigue acompañando. Entonces la fe vuelve a ser otro motor. Me vuelve a demostrar que sin Él no puedo estar. ¿Y cómo pueden ser las comunidades más solidarias? Es acogiendo a las personas. A veces un simple abrazo, ¡buah!, hace un mundo. Nosotros los latinos somos muchos de los besos, los abrazos, de la risita. A veces eso los hace un mundo a nosotros. Creo que sí, tienen que acoger más. Abrir más las puertas a la iglesia, porque cuando el Papa Francisco decía las iglesias tienen que ser puertas abiertas, él lo decía con un significado tan grande. Creo que debemos abrir las puertas de las iglesias hacia todas las personas y enriquecer los unos con otros. Respetarlos y no tengo nada más que decir. En mi caso, la actitud de puerta abierta de la iglesia en la parroquia donde yo tuve la catequesis sí que fue un momento muy importante que yo creo que da cierta dignidad a la persona, porque es muy fácil sentirse de segunda clase siendo inmigrante. Incluso yo, que llegué con DNI y todo el tema, lo sentía más aún mis compañeros que estaban o sin papeles o apremiados por cualquier motivo. Esa comunidad, ese recibimiento, ese espacio para poder compartir los problemas emocionales que uno puede estar viviendo, le da a uno dignidad y fuerza para seguir adelante. Con respecto a de cómo transformó mi fe el venir aquí, pues todo, porque yo no había hecho la catequesis y no era practicante. Aquí me volví católico y tuve mi primera comunión, mi confirmación, y luego de eso tuve mi viaje a Filipinas, donde me casé también, o sea, viví varios sacramentos en poco tiempo. Y bueno, un tema que sí que me mencionó el sacerdote que nos casó antes de la conversación previa al matrimonio. Él nos dijo que en España llevó la fe a Filipinas, pero que ahora Filipinas tiene un poco el rol de devolverla a España, y que nos dijo: nuestra fe va a ser atacada, va a ser cuestionada, y que nuestra responsabilidad era mantenernos firmes en esa fe, a pesar de lo que pudiésemos escuchar o lo que pudiésemos ver. En ese sentido, tanto mi viaje aquí como mi viaje a Filipinas después de regreso, yo creo que me ha formado una persona que mantengo firme en mis convicciones y en mi fe. Así que todo ese cambio se lo debo al hecho de haber migrado. Ha pasado 1 año y 3 meses desde que me mudé aquí, y en ese tiempo he cambiado. La migración me ha enseñado resiliencia, me ha enseñado independencia, pero más que eso, me ha enseñado que la fe no se trata de cuántas veces asistes a la iglesia ni de cuán visible es tu devoción. La fe consiste en volver una y otra vez a Dios
incluso después de haberte distraído. Se trata de aferrarte cuando te tienes extranjera, de confiar cuando no entiendes completamente, de elegir el amor y creer que Dios camina contigo en esa decisión. Dejar Filipinas fue un acto de amor por mi esposo y por nuestro futuro. Mantenerme fuerte aquí, construir una vida desde cero y seguir orando, incluso en silencio, ese es mi acto de fe. Y quizá eso es lo que la migración me ha dado, una fe que ya no es solo heredada, sino elegida. Bueno, pues muchas gracias por vuestros testimonios, que han sido una experiencia también de reconocer la presencia y el paso de Dios por vuestra vida, ¿no? Y de lo espiritual. Habíamos puesto un poco encima de la mesa y si queréis, pues abrimos un espacio de diálogo, ¿no? Aquello de la maleta invisible, ¿no? Ah, perdón, sí, gracias. Sí, cierto. Nos dice el compañero Legario que he descubierto que hoy en día mi fe va más allá de las paredes de una parroquia. Gracias a la migración, a la JOC, a la OAC y muchos nombres, mi espiritualidad se ha direccionado hacia las masas, hacia quienes no pertenecen a la Iglesia, pero que sí son mis hermanos en la lucha por la justicia. He aprendido que ser una persona migrante es ser un corazón en tránsito que busca la transformación del mundo para que todos podamos vivir con dignidad. Vale, ahora sí. Os había planteado aquello de la maleta.